Bueno, hoy es nuestra sexta sesión, ¿no? La quinta, la hicieron de manera sincrónica en el Edpuzzle. Ya vi, y bueno, ya varios ya han entrado, ya casi todos vieron la sesión, entonces, bueno, eso espero que no hayan tenido demasiados problemas con el Edpuzzle y que pues hayan entendido todo. Entonces, tomando en cuenta que pues no fue sincrónico, primero quisiera empezar con que si al ver el video ustedes tuvieron alguna duda con respecto a la sesión que está colgada, entonces primero me gustaría saber eso, ¿no? Si tienen alguna duda específica con respecto a lo que vimos el día martes por la mañana con sus compañeros del matutino, porque si no, bueno, vamos a empezar hoy con la sesión, que hoy es nuestra primera sesión práctica, entonces vamos a trabajar con el RStudio Cloud. Si ya hicieron su cuenta, vayan abriéndola. Igual yo ahorita voy a abrir la mía también. ¿Alguna duda? Así como silencio sepulcral, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a empezar entonces con la sesión, ¿no? Voy a cambiar esto y hoy me voy a ir a mi Google Chrome para revisar todo lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Entonces, ustedes saben que dentro de las 10.000 cosas que tenemos, como tenemos WhatsApp, tenemos Classroom, tenemos RStudio Cloud, tenemos Edpuzzle, también tenemos un sitio web, ¿no? Donde tenemos vamos a ir subiendo también el material del taller para que quede ordenadito, como que a mí el Classroom no me termina de convencer para organizar el material. Siento que uno entra y es más por el orden en que uno lo fue poniendo y no es demasiado ordenado. Entonces, hola Eric, bienvenido. Sí, pero el martes tuvimos una sesión que yo no pude asistir porque me estaba convocada en otra reunión que era muy importante. Entonces, sí, la tuvimos de manera sincrónica para todos. Esa la tienen que hacer. Si ustedes necesitan acreditar la asistencia, necesitan buscar o entrar en el Edpuzzle y acreditar la asistencia de los días correspondientes, ¿no? Hoy también, si ustedes revisan el sitio, hay una pestañita que están los Zooms, ¿no? Por si ustedes están como que no necesariamente que no hayan asistido y que quieran acreditar asistencia, sino que a lo mejor ustedes están estudiando y quieren repasar algo, pues también están aquí los materiales, ¿no? Igual les he puesto así un recordatorio que si es para asistencia, tienen que entrar en el Edpuzzle para que podamos tener control de que realmente hayan visto la sesión, ¿no? También recuerden que si tienen algún problema de conectividad y de plano, o sea, si nos sale que ustedes estuvieron solo 15 minutos en la clase, pues eso no va a ser asistencia completa. O sea, no es solo venir, sino que pues, estar ahí, saber que lo hayan visto y que hayan estado aquí con nosotros del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, en el sitio de R, si ustedes ven, además de las cápsulas que ya habían antes, ¿no? Que era la que ustedes ya habían visto, con la que hicimos el primer día del ejercicio de que armaran su cuenta de RStudio Cloud. También hay una pequeña cápsula introductoria sobre R, un poquito la historia, por si ustedes no conocen nada del programa, ahí es un poquito de por qué R y no otro programa. Es una labor de convencimiento un poco esa cápsula de por qué es importante aprender con R. Y con lo que vamos a empezar hoy, que es cómo importar un repositorio que esté en GitHub, que es un
Es otra herramienta que se usa mucho en programación, los programadores, para compartir código, para compartir archivos, para trabajar en equipo, para controlar versiones. Entonces, la ventaja es que podemos importar fácilmente las bases de datos con las que vamos a trabajar a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, justo con eso vamos a empezar. Y si ustedes ven, pues aquí ya está lo del taller y entonces tenemos esta información hacia el repositorio y hacia otro sitio web, ¿no? Que es un pequeño sitio web que se va a ir actualizando en la medida que nosotros tengamos nuestras prácticas, ¿no? Aquí se lo voy a poner también en el chat. Si encuentro la campana del chat. Y ¿qué más? Entonces ese es como el sitio del taller, ¿no? Como el mini sitio del taller que se va a ir actualizando, ¿no? Con la información que vayamos haciendo de la práctica, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera práctica que quizás no terminemos, ¿no? Yo creo que nos va a llevar unas 2 sesiones hacer esta práctica. Y vamos a entrar hoy que ya parece que ya el flujo se estabilizó de entradas y salidas, porque no quiero empezar, porque realmente es complicado la parte del taller si alguien lo agarra como ya muy iniciado. Entonces, vamos a irnos a el sitio de rstudio.cloud. Si ustedes todavía no tienen su cuenta, pues hacen una, ¿no? Y entran a su sitio de rstudio.cloud, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer acá, quizás voy a salirme de esta y voy a hacer alguna otra nueva cuenta, o voy a entrar con la 10.000, porque como tengo lo de la mañana, entonces para que no piensen que se puede entrar así fácilmente con una cuenta de Google. Yo voy a entrar con esta. Que ahí ya la tengo también. Voy a borrar estos otros proyectos. Entonces, una vez que ustedes ya entraron a su cuenta de RStudio Cloud, ¿qué tenemos aquí? Bueno, el mío está en inglés, pero puede ser que el de ustedes esté en español y que aquí diga cosas como tu espacio. Y entonces ustedes van a tener espacios propios y espacios compartidos, ¿no? En este caso nosotros tenemos la cuenta gratuita que nos va a permitir un manejo de cierto número de horas a la semana y de cierto, además de ciertas limitantes en el procesamiento que tiene esta herramienta. ¿Qué hace esta herramienta? Pues nos hace tener un RStudio en la nube, como su nombre lo dice, ¿no? Y entonces vamos a poder operar como si estuviéramos en una pequeña máquina, ¿no? En una pequeña maquinita que usa Linux y que está en la nube, ¿no? Y entonces, ¿por qué vamos a usar esto? Primero, porque es para mí un poco, estoy controlando por una serie de cosas que pueden salir mal. Cuando ustedes están en sus computadoras, pues todos tienen sistemas operativos diferentes, computadoras diferentes, entonces pueden haber otro montón de errores que yo no puedo controlar y que van a ser muy específicos de cada máquina que yo no voy a poder revisar, ¿no? Entonces, ustedes se van a poner aquí en la parte de su espacio y acá en la parte de nuevo proyecto, si ustedes ven aquí hay como una flechita, ¿no? Y si ustedes ven, pueden hacer aquí un nuevo proyecto que es como abrir un proyecto, una pequeña nueva máquina. O si ustedes ven aquí hay un símbolo de gatito, ¿no? Que dice que si quieren hacer un proyecto de un repositorio. Esto es especial para la clase, no necesariamente siempre van a tener que tener un nuevo proyecto que ustedes jalen de un repositorio. Esto es porque yo les quiero compartir los datos y que se descarguen de manera directa. Entonces, ¿de dónde sale ese repositorio? Por ahí también se los puse en el sitio web. Si ustedes se van al sitio de acá, ustedes ven que dice que es GitHub.
Entonces, eso es un repositorio. Y si ustedes se van hasta aquí al final, ustedes ven que dice que alguien está manteniendo esto, ¿no? Que soy yo. Y entonces nos vamos a ir al sitio de repositorio para que ustedes vean de dónde es. Es un sitio completamente abierto y además, últimamente, por ejemplo, está como un poco de moda que quien escriba un paper también publique el código y todos los materiales para que sea 100% replicable. Esto son cosas que están cambiando, ¿no? Vamos a sacar el chicle. Y entonces, si nos vamos a ese sitio de GitHub, entonces ustedes van a poder ver ahí, ese que acabo de poner en el chat, van a ver ahí el repositorio. Entonces, más o menos esto es como el esqueleto, ¿no? De todo lo que yo les he compartido hasta ahorita. Y si ustedes ven, aquí hay una cosa que dice en verde code y dice acá un valor de, hay un link, se los voy a poner ahí, que si ustedes ven se parece mucho al que acabo de poner, solo que tiene una extensión .git. Entonces, cuando yo estoy en mi cuenta y le digo, quiero hacer un nuevo proyecto y lo quiero hacer desde GitHub y está aquí el gatito, ¿no? Lo que yo voy a hacer es darle esta opción y aquí me pide que le dé una URL de ese repositorio. Vamos a usar el repositorio que yo armé, que se llama taller R, ¿no? Y entonces ahí lo vamos a importar. Esto se puede tardar un poquito porque estamos trasladando toda esa información. Son varias bases de datos con las que vamos a trabajar de diferentes formatos para que ustedes aprendan a importar información de muchos lados, ¿no? Entonces esto se puede tardar un poquito, ¿no? Y me avisan si alguien tiene problema. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que ustedes, si lo están haciendo ahorita conmigo, por favor, una vez que ya les aparece esta pantalla que están viendo, me van poniendo así un chequecito de que ya lo hicieron, ¿no? Entonces, para ir viendo más o menos cómo vamos operando con esto, ¿no? Y si alguien tiene algún problema, no queremos dejar a nadie atrás. Y ahí, si alguien tiene algún problema, nos avisa. Ok, voy a repetir cómo hacerlo porque nuestra compañera Gesira tiene problemas de conexión. Entonces, si ustedes están acá, van a armar un nuevo proyecto, vienen aquí a su espacio, nuevo proyecto, le dan aquí, acá en el repositorio van a poner este link que está acá, que lo voy a volver a poner en el chat. Sí, encuentro el chat. Ahí está. Ya lo puse. Sí, es que son 10,000 ventanitas. Entonces, lo que nosotros vamos a tener entonces es que ya tenemos la información de nuestro taller, ¿no? Creo que estoy haciendo uno nuevo, a ver si no entra en conflicto porque se llama igual que el otro. No, ¿a cuál link? Porque estamos en RStudio Cloud. No tienes que darle clic al archivo de .git. Dale. Sí. Ajá. Es que... Poner... es que lo puse igual en un nuevo proyecto, pero dice que no se puede accesar ese Git. O sea, manda una foto al WhatsApp para que lo vea o... Sí, manda una foto al WhatsApp o si quieres compartir tu pantalla. No, es que con mi teléfono y la compu la tengo aparte porque si no... Sí, claro. Entonces, le mando la foto por WhatsApp, ¿no? Ok.
A ver, estoy pendiente aquí del WhatsApp. Y bueno, mientras el compañero lo sube, ¿qué fue lo que para lo que más queremos esto, más que otra cosa, es para tener esta carpetita aquí que dice datos? Y ahí vienen todas las bases con las que vamos a trabajar. A ver, Daniel ya nos mandó acá. Checa si no tienes ningún espacio, porque el archivo es público. Entonces checa que no tengas ningún espacio ni al inicio ni al final. Perfecto. Sí, esos son de los errores comunes. Que a veces estas cosas son muy sensibles a los espacios. Perfecto. Entonces ya creo que ya varios ya tenemos nuestro repositorio. Ahí tengo 11 chequecitos. Si me pueden ir poniendo, si ya lo tienen. Mientras les voy a ir comentando de las bases con las que vamos a trabajar, cuáles son estas basecitas que tenemos acá. Tenemos diferentes formatos de almacenamiento que son como los más comunes, pero por ejemplo esta es la misma base de la ECOVID que fue recolectada en abril de este año, la encuesta telefónica que hizo INEGI para evaluar el mercado de trabajo durante la pandemia, ¿no? Mientras INEGI no podía salir a campo, estuvo detenido hasta julio porque no era considerado una actividad esencial. Entonces empezó a hacer encuestas telefónicas. Y entonces esta encuesta, además de que, digamos, estamos directamente en la coyuntura y va a ser interesante ver los resultados, también, ¿por qué la escogemos? Porque al ser una encuesta telefónica, tiene menos variables de las normales que tiene INEGI en sus bases de datos, que son muy, muy grandes, y además tiene una muestra relativamente pequeña, ¿no? Para lo que es INEGI, que es una muestra de alrededor de 5,000 casos, que si ustedes trabajan, por ejemplo, con otras encuestas del INEGI, se van a dar cuenta que podemos llegar a tener hasta 120,000, 200,000 casos. Entonces, es una encuesta que podemos manejar bastante bien en este repositorio, ¿no? Y que podamos manejarla aquí en la nube. Esta otra encuesta es la encuesta de consumo energético de las viviendas, es la ENSEBI. Esta también es bastante más chiquita. Esta fue patrocinada por la Comisión Federal de Electricidad. Entonces también tenía un formato chiquitito y esta está guardada en formato de SPSS, por eso está .sab, ¿no? Tenemos dos encuestas que están en Excel, que estas son del Instituto Mexicano de la Competitividad. Es el índice de competitividad estatal, el primero, que se llama ICE, y ese nos da información a nivel de estados. Aquí si nosotros abriéramos este Excel, lo que vamos a ver es que cada una de las líneas representa un estado, ¿no? Entonces, la unidad de análisis es un estado. ¿Se acuerdan en nuestra primera clase que hablábamos esto de las estructuras de las bases de datos? Y en la segunda, lo que tenemos es una base que está a nivel de países, ¿no? Entonces vamos a tener ahí 41 países y hay un montón de variables. Entonces, digamos, estas tienen un montón de variables, aunque tengan poquitos casos, son chiquititas, pero bueno. Y luego la más grande que tenemos, que creo que una vez que terminemos esa parte de importarla, la vamos a borrar porque es la más grande, porque mide 20 megas, igual tampoco es muy grande, es una base de CONAPO que nos da las estimaciones de la población hasta el 2050, ¿no? Entonces, para la República Mexicana y para las entidades federativas, y también, y no solo nos da la población, digamos, total, sino que nos da la población para cada una de las edades, ¿no? Esto es una cosa y es una población que está justo a mitad del año, que si me acompañan en sociodemografía, el próximo semestre van a ver por qué es tan importante, ¿no? Entonces, con eso vamos a trabajar. Voy a revisar cómo vamos, 15 chequecitos. Mientras tanto, voy a seguir hablando de cómo
¿de qué es esta pantalla que nosotros estamos viendo acá? Bueno, acá nosotros tenemos nuestra parte del navegador, ¿no? Acá tenemos una parte que es como del rstudio.cloud, pero acá cuando ya empieza lo grisito donde dice File, digamos que esto es igual a que si yo tuviera el RStudio en mi computadora, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Oí una pregunta? ¿Alguien quería comentar algo? ¿Una pregunta? ¿Alguien se quedó? Bueno, ¿hola? Es, No sé. ajá. Bueno, entonces, en realidad nosotros estamos usando un programa que se llama RStudio, ¿no? No es directamente R. R en realidad es un programa un poco feíto, ¿no? Que cuando ustedes lo abren se ve así como de los años 80 y así es como muy rudimentario y poco, poco amistoso, ¿no? O sea, no es tan fácil de comunicarse con él, ¿no? Y entonces lo que hacemos para comunicarnos mejor con R es usar otro programa, ¿no? En este caso es RStudio, es lo que se llama un IDE, ¿no? Que es algo que nos permite interactuar con R. Y entonces, digamos, RStudio hoy es el IDE más famoso, ¿no? Han habido otros, pero RStudio hoy es como el más famoso. ¿Y por qué se ha hecho tan famoso y, digamos, tan popular? Porque en realidad sí ha mejorado mucho la conectividad que puede tener el usuario con el paquete R, ¿no? Porque R, el otro sí era pura programación, o sea, casi no tiene ni menús ni nada. En cambio, aquí nosotros abrimos y vemos este montón de ventanas, ¿no? Que digamos, de entrada, eso ya es bastante diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Ustedes están acostumbrados a que si abren el Word es una pantalla, ¿no? Si abren el Excel es una pantalla. Y aquí vamos a tener un montón de ventanitas que ya les voy a ir contando de qué se tratan, ¿no? La primera es esta, que es donde está la consola, que lo primero que nos da es como una bienvenida, ¿no? Nos dice ahí, nos dice qué versión de R estamos usando, que es en este caso es la versión 4.0.2, que se llama Taking Off Again, que fue lanzada en junio de este año, es nuevecita, ¿no? Bastante reciente. Y el nombre, si ustedes revisan también el videíto sobre R, pues ahí les cuento un poquito que todas las versiones de R hacen referencia a una tira de Peanuts de Charlie Brown, ¿no? Entonces ahí está y nos dice que estamos en eso. Si ustedes ven, yo lo que les decía es que aquí estamos en una pequeña maquinita que en este caso está operando con un pequeño Linux, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, ay, trabajé en Linux, no, pero está acá, ¿no? Y entonces también nos da un disclaimer de que tiene que ver con que R es un software libre, ¿no? Que no tiene garantía, ¿no? Esto tiene que ver con que es software libre, que quiere decir no solamente que es gratis, sino que comparte otras libertades de código abierto y que la gente lo puede modificar y que al mismo tiempo está creado por otra gente. Entonces es un esquema de trabajo bastante diferente, pero que al mismo tiempo, pues, o sea, como está hecho por la gente, pues, ¿a quién le vas a reclamar? ¿A la comunidad? Puede ser, o sea, uno puede decir, no me sirve este paquete y ABC, y entre todos lo resuelven, pero, digamos, no es como cuando nosotros compramos el Stata, que si el Stata no falla, nos devuelven nuestro dinero. En este caso, no nos van a devolver nada, ¿no? Y entonces ese es un pequeño disclaimer que viene por acá y vienen un poquito de cosas dice type. ¿Y por qué type? Porque aquí hay un símbolo de mayor que, y si ustedes ven, ahí se ve nuestro cursor ya de manera intermitente, porque ahí podemos empezar a hablar con nuestro programa. Entonces, ahorita no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en un ratito, pero déjenme que les cuente un poquito de las otras ventanas. Si ustedes ven aquí tenemos una serie de menús que digamos que ya son mucho más parecidos a los que nosotros conocemos cuando abrimos cualquier
programa casi siempre hay un menú de file, ¿no? Del archivo, para abrir cosas, ¿no? Para importar cosas, de edición, ¿no? Que por ejemplo ahí está el deshacer, el hacer, el cortar, pegar, todas esas cosas. Y poco a poco vamos a ir viendo qué más pasan en estos menús, ¿no? Eso es de este lado. Veamos estas otras pequeñas ventanitas que tenemos acá. Acá ya habíamos empezado aquí abajo a ver esta ventanita de archivos, donde nosotros vamos a poder ir viendo nuestros archivos, ¿no? En este caso también vamos a tener una pequeña ventanita de donde vamos a ver los gráficos, los paquetes instalados, que ya vamos a hablar de los paquetes, ¿no? Que tiene que ver con que vamos a tener una serie de paquetes que ya vienen preinstalados, pero podemos instalar más, ¿no? Aquí está la ayuda, que va a ser muy importante, y aquí el viewer, donde también se van a ver algunos resultados. Aquí arribita tenemos otra ventanita, ¿no? Que no vamos a usarlas todas, básicamente vamos a usar solo estas primeras dos, ¿no? Que tienen que ver una con el ambiente, que nosotros en R lo que tenemos es un ambiente en donde nosotros vamos a tener objetos. Los objetos van a ser pequeños elementos que visualmente los vamos a poder ver en este ambiente y que van a almacenar información. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, una base de datos con la que estamos trabajando y va a ser un objeto dentro de nuestro ambiente, ¿no? Y aquí tenemos el de historia, que nosotros vamos a ir viendo también cómo todo lo que nosotros hagamos va a tener un registro y va a estar aquí en historia, ¿no? Estas de aquí no las vamos a usar, pero también miren, si ustedes ven, aquí hay unos pequeños tutoriales. El otro día estaba viendo cómo yo podía hacer un pequeño tutorial ahí que ustedes, pero bueno, eso quizás será después, ¿no? Porque esto de la virtualidad nos agarró un poco desprevenidos y no nos dio demasiado tiempo. Entonces, estas son las ventanitas. Nos falta una, ¿sí? Que son de las clásicas ventanitas que tenemos en R, nos falta una, que es la que se abre cuando yo le doy aquí en esta como hoja de papel bond, que se ve con un símbolo de más verde. No sé si la alcanzan a ver, que está justo abajo de File. Y entonces ahí vamos a decirle que nos haga un nuevo archivo. En este caso, bueno, podemos hacer varios tipos de archivos, pero nosotros nos vamos a quedar con ese primero que se llama script. ¿Qué es un script? O sea, cuando ustedes oyen la palabra script, es un guión, ¿no? Entonces, un guión nos va describiendo todas las acciones que pasan en una obra, ¿no? En una obra de teatro, en una película, y entonces aquí nosotros vamos a ir poniendo todos los pasos de todas las cosas que vayamos haciendo. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Primero, uno, para que ustedes tengan el detalle de lo que ustedes van haciendo y que ustedes tengan claridad. Primero, uno lo hace por uno mismo. Y segundo, por la replicabilidad. Esto que estamos hablando, que una de las cosas que hoy se está trabajando mucho más en el análisis cuantitativo, es que cualquiera pueda replicar los datos que ustedes están haciendo. Cuando ustedes, y eso es una de las cosas que ustedes tienen que tener en mente para el trabajo final, es que ustedes describan muy bien todos los pasos para que si yo digo, ay, quiero replicar esto, llegue a los mismos resultados. Entonces, si ustedes quieren tener un control y ir describiendo mejor, pues va a ser bien útil que vayan llenando su script. No, entonces estas son como las ventanitas. Yo sé que es como un cambio bien dramático a otros programas que ustedes están acostumbrados, ¿no? Pero hoy ustedes que están tan acostumbrados que cada aplicación que bajan en el celular tiene su propia lógica, seguramente pues esto no les va a costar, ¿no? Si ustedes ya están adecuados a este mundo donde las aplicaciones a cada rato no les cambian y no les configuran, el Facebook no les cambian el orden a todo y entonces vamos teniendo diferentes lógicas de manera simultánea. Entonces vamos a empezar aquí a decirle cosas aquí al cursor, ¿no? Vamos a hablar con la máquina, ¿no? La máquina usa un lenguaje, ¿no? Y nosotros lo tenemos que usar bien para que no nos entienda, ¿no? Si no nos entiende y nos da un error, probablemente es porque escribimos algo mal, ¿no? La máquina es lista, pero ustedes son más listos.
¿no? Entonces, es de cómo le vamos a hablar a la máquina. Entonces, a veces le vamos a hablar directamente con comandos, a veces también le vamos a hacer algunas cosas también a través de los menús, pero siempre nos estamos comunicando con el programa. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, iniciales que podemos hacer es preguntar, ser como calculadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escribimos 1 más 1 y le doy un enter acá, pues me dice 1 más 1 es 2. Entonces, ustedes ya pueden poner ahí en sus trabajos, calculado con R cuando hagan una suma, ¿no? Ya le ponen ahí. Tenemos esto de que ya tenemos que nos comunicamos, ¿no? Entonces, una manera de comunicarnos fácilmente es usar los operadores normales cuando tenemos la calculadora y pedirle los resultados. 4 menos 5 me da menos 1, ¿no? 7 por 13, ¿no? 0 por 6 me va a dar 0, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ahí me va dando las respuestas, ¿no? Entonces, esta es una cosa, y como yo les decía, si ustedes revisan aquí en su ventanita que está en la parte derecha, arribita, en la segunda ventanita tenemos la historia y ahí está el RStudio bien chismoso diciéndonos todo lo que le hemos preguntado a R, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el script? El script, pues sí parece aquí una hoja en blanco, ¿no? Pero tiene una particularidad que yo voy a poder también comunicarme directamente del script a la consola, ¿no? Que la consola es esta partecita de aquí abajo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo escribir aquí el mismo 1 más 1, ¿no? Y si le doy acá, probablemente si ustedes esto lo tienen más grande, yo tengo esto excesivamente grande para que se vea mejor en sus pantallas, ven que aquí dice RON. Entonces, cuando yo me coloco en esta fila donde está esta operación y le doy RON, si ustedes ven, se vuelve de nuevo aquí a la consola, ¿no? ¿Por qué prefiero yo hacerlo desde el script? Porque pues ahí me va quedando un registro mucho más claro. E incluso ustedes pueden jugar un poquito entre la consola, la historia y el script, ¿no? Acá en historia, por ejemplo, si ustedes se posicionan en alguna operación ya realizada, si ustedes ven aquí hay dos flechitas, una flechita más chiquita que dice que si ustedes quieren repetir esto, lo pueden mandar a la consola. Entonces, se vuelve, no lo tengo que volver a escribir de nuevo porque pues en realidad buena parte de la programación se trata de gente que somos bastante haraganas y siempre queremos hacer las cosas de la manera más sencilla posible y ahorrarnos los pasos, ¿no? Y automatizar todo para hacer lo menos posible. De eso se trata buena parte de la gente que le gusta escribir código y hacer estas cosas. En realidad somos haraganes de corazón, ¿no? Queremos minimizarnos nuestros esfuerzos. Entonces, lo puedo mandar a la consola, como ya les dije, o bien, si ustedes ven aquí hay otra flechita un poco más grande y esta dice to source, o sea, la fuente. Mándelo a la fuente y me lo manda justo a donde yo tenía el cursor por acá. Entonces, ustedes pueden ir jugando un poquito con esto, ¿no? Entonces, digamos, esto es como el funcionamiento muy básico. Entonces voy a lanzar mi primera votación para ver si esto quedó claro. Eso del código, del script, que lo vayan haciendo en, digamos, en ese mini documento que vamos creando, es muy, 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 muy importante, ¿no? Porque si luego queremos volver a revisar, si ustedes de repente están en el próximo semestre o el próximo año, lo que sea, y quieren revisar algo que aprendieron en este curso, pues que tengan esos códigos ahí guardados es súper importante y les va a ayudar mucho a que desde ya vayan diciendo, esta sesión 1, ¿no? Y nos vamos como poniendo esas cosas y lo que dice Ana es súper, súper importante, que esto nos va a ayudar para toda esta onda de la replicabilidad, ¿no?
Y eso va a ser muy, muy útil para que sí lo sigan haciendo siempre. Tengo uno que tal vez nos quiera decir en el chat dónde se quedó o qué pasó, ¿no? Esperamos que nos diga algo, ¿no? Para continuar. Entonces, vamos a abrir nuestra práctica y también les voy a contar qué son estas cosas que vamos a hacer con la práctica. Ahorita les pongo el link que también está ahí en el sitio para que ustedes lo puedan hacer con tranquilidad, ¿no? A lo mejor, pues, yo sé que no todos pueden estar haciendo en la computadora y poniendo atención, pero sí para que después lo puedan hacer porque sí es importante que ustedes lo hagan por su propia cuenta. Entonces, este es un pequeño, bueno, Yair, si es un problema. Si tienen problemas de conectividad, recuerden que las sesiones quedan grabadas y pueden quizás repetir, ¿no? Entonces, lo único que hemos hecho ahorita es escribir en nuestra consola y en nuestro script. Entonces, ¿qué son estas prácticas y este material que hemos preparado? En este material, ustedes, primero, es un material muy parecido al que se utiliza en un montón de documentaciones. Como yo ya les había dicho, ¿no? R, al ser un programa que está muy basado en el desarrollo de la comunidad, ustedes van a encontrar una cantidad de documentación en Internet casi infinita, ¿no? Eso sí, mucho sí va a estar en inglés, pero ahí vamos, el grupo de Latin Art, queriendo generar espacios y generar documentación que esté más en español, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí hay varias líneas, ¿no? Hay una línea, un grisito más oscuro que quizás en su pantalla no se ve tan más oscuro, pero quizás si ustedes abren su navegador y ven esto, sí lo van a ver más oscuro, que es como lo que yo le escribo en la consola, ¿no? Esto es el comando que hago en mi script o en mi consola. Y si ustedes ven, aquí hay un doble numeral, ¿no? Que es justo lo que a mí me da como respuesta. Entonces ustedes pueden tomar estas prácticas e irlas replicando e ir verificando que obtengan los mismos resultados, ¿no? Entonces esta es la lógica de este tipo de documentación, ¿no? Que ustedes puedan tener algo que replicar y que, por ejemplo, si tienen problemas de conectividad, se cayeron un ratito y que dicen, bueno, voy a revisar aquí qué hicieron, lo voy a intentar hacer yo por mi cuenta, puedan tomar esto y generarles autonomía, ¿no? Porque R, o sea, la verdad es que yo tomé un curso de R y luego todo lo demás lo he aprendido a puro internet, ¿no? A puro foro, a puro, o sea, es eso, ¿no? Y entonces, ustedes tienen que desarrollar la autonomía. Yo siempre digo que yo no enseño R en sí, sino que enseño a aprender R, ¿no? Porque R es tan grande que yo no me considero experta, porque yo conozco un pedacito y las cosas que yo he utilizado, ¿no? Entonces, esto es amplio, muy grande y yo no puedo hacer todo, ¿no? Entonces, vamos a revisar, entonces acá vamos a ir replicando un poco lo que vemos en esta práctica en nuestro script, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le pusimos 2 más 2 es igual a 5, ¿no? Entonces me voy yo a mi pestañita donde está el RStudio Cloud y lo pongo acá y lo corro y digo, 2 más 5 es 7 y entonces yo veo mi práctica y digo, sí me dio, perfecto. Entonces sigo haciendo mi práctica, ¿no? Si ustedes ven, además, a mí me estresa esto que aquí me puso rojito y me puso aquí un asterisco, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Me está diciendo que hay algo que no está guardado. Entonces, este documento que se llama script, nosotros lo podemos guardar. Si ustedes ven, aquí hay un dibujito de un disquete, que probablemente ustedes son demasiado jóvenes para haber utilizado uno. Yo sí usé muchos disquetes. No, a veces tenía que meter 6 disquetes para instalar un programa. Es muy lindo. Entonces, si le damos ahí, acá, incluso si ustedes ven cuando ustedes se van poniendo a lo largo, no sé si se ve así en Windows, pero
si ustedes se van poniendo así como en el icono, van viendo como una pequeña descripción de lo que hace ese botón. Y en este caso nos dice que va a guardar ese documentito que tenemos. Entonces yo le voy a dar guardar y le puedo poner un nombre. No, le voy a poner yo mi primer script, ¿no? Ahí está. Y le doy enter y ya nos sale en rojito, ¿no? Y si ustedes ven, me dice a dónde está, que está, nosotros aquí trabajamos en una nube que tiene un proyecto y entonces si me voy, si el Zoom me deja con las 10.000 ventanas que tengo abiertas, llegar a mi otra ventana, espérenme un ratito, ahí está. Ustedes ven acá en Project, allí hoy tenemos este archivo que se llama Mi Primer Script. ¿Y qué extensión tiene estos tipos de archivos? Tienen una extensión que se llama .r, ¿no? Esa es la extensión de los scripts. Ya vamos a ver otro tipo de archivos que también podemos generar en R que son de otro tipo, ¿no? Entonces, estos son archivos .r, ¿no? Entonces, vamos a seguir con nuestra pequeña práctica, ¿no? Y vamos a empezar. Si ustedes ven aquí, les digo, para escribir comentarios y que no los lea como operaciones, ponemos el símbolo de gato, ¿no? Y a mí siempre se me hizo muy chistoso que a ustedes aquí le dijeran gato a este símbolo. En mi país no se le dice gato, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es como hacer de chocolate algo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero decir, si yo quiero escribir acá otras cosas, ¿no? Otra cosa, ¿no? Aquí. Si yo le doy aquí Ron, me dice, eso es un error, porque claro, no es un comando y R dice, ¿qué me estás diciendo? Y obviamente salta, ¿no? No te estoy entendiendo. Pero si yo le antepongo el símbolo de numeral, si ustedes ven, cambia de color, se pone verdecito, ¿no? Y esto lo hace de chocolate. Y entonces cuando yo lo corro, pues, o sea, busca la siguiente operación, ¿no? Que es el 1 más 1, ¿no? Y ya no le da, ya no salta como error, ¿no? Entonces, maravilloso, ¿no? Entonces, nosotros queremos que nuestro script fluya, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber si su script está fluyendo y que no salta o algo así, pueden volver a correr todo cuando ustedes le dan source y le dan aquí y le ponen source with echo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, aquí corrió todo lo que ya hicimos, ¿ve? Aquí está, corrió todas esas 3 operaciones que tenemos en nuestro script. Entonces, ustedes pueden ir corriendo así su source para ver que no le dé problemas. Ustedes ven, cambia una cosita y ya se pone otra vez en rojito esta cosa. Entonces, no tiene auto guardado, lo tienen que ir guardando ustedes, ¿sí? Sí, igual con lo de los asteriscos, y si quieren ver más pros después, si ponen 4 asteriscos, van dividiendo su script como en capítulos para que si están buscando alguna parte en el script, como por ejemplo cuando Ana nos explique lo de las matrices, se van a la parte de matrices, pero lo que tienen que poner es 4 asteriscos, matrices, 4 asteriscos, y entonces en una parte, bueno, Ana numerales. no sé si les puede enseñar, ajá, numerales. Son numerales. Perdón, gatitos. En realidad, lo que... En Stata eran asteriscos. Ajá, está cruzada. Lo que pasa que la tengo haciendo cosas en Stata también a la Mariana. Entonces, perdón, en Centroamérica decimos la y no es ofensivo, ¿no? No, sí, está bien. Incluso sí. Sí, bueno, después vamos a ver un poquito de cómo organizar mejor el script y cómo los elementos básicos en una clase. Yo voy a traer el script. No vamos a tener práctica, sino que vamos a tener un script, así un script decente, ¿no? O sea, normalmente nosotros tenemos que poner quién lo hizo, sobre todo si lo vamos a compartir, cuándo fue la última vez que se modificó, cosas así. Entonces, acá, en esta de acá, si ustedes ven, ahí está lo que Mariana decía, que se va generando así como de títulos, ¿no? Lo que necesita son 4, ¿no? También funciona con poner 1 y poner así. Bueno, esas son pequeñas cositas que después vamos a ir viendo, ¿no?
Entonces, también el símbolo de gato lo pueden poner a la par de alguna operación y ponen, esto es una suma, ¿no? Pueden ir como comentando todo lo que vamos haciendo, que probablemente va a tener otros comentarios a los que yo les pongo, ¿no? Y nunca hay un exceso de comentarios, ¿no? No dejen nada así a la... ¿Por qué? Porque se van a arrepentir, créanme. Yo me he arrepentido muchas veces. No dice, ¿por qué hice esto en este paso? ¿No? Sobre todo cuando uno deja un script así varios años, ¿no? Y vuelve y dice, ¿por qué no lo comenté? ¿Por qué hice esto? Y claro, y uno lo vuelve a hacer y vuelve a llegar a la misma conclusión, ah, era por esto, pero claro, perdí 2 horas de mi vida, ¿no? En acordarme que 2 horas, imagínense, es una película, es pues 2 horas de dormir, o sea, cuántas cosas, costo de oportunidad, ¿no? Perdón. No pueden quitar al economista que hay en mí. Veo que hay un mensajito aquí en el chat. Dice Eric, al guardarlo comento que se guarda en la nube, únicamente se guarda en mi cuenta. Sí, en este caso se guarda en su cuenta. Y si ustedes quieren descargar cosas, esto está en la nube. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, descargar este archivo o cualquier archivo de los que está ahí, lo seleccionan, se van a la tuerquita y le dan export. Y ahí ya ustedes lo pueden descargar en su máquina, ¿sí? Pero ahorita todo está en la nube. Estamos trabajando directamente en la nube. Y eso también es bueno porque pues si se traba o algo, ahí queda guardado justo como lo dejamos, ¿no? Vamos a ver entonces qué más cosas. Vamos a hacer ya más cosas que no se puedan hacer con calculadora, ¿no? Para que ustedes vean qué cosas podemos hacer. Entonces, vamos a ver esto de la secuencia, que ahorita parece como no muy útil, pero créanme que sí son útiles estas secuencias enteras. Voy a pegar acá. ¿Y esto qué es? Esto es el número y 2 puntitos. ¿Qué me va a dar esto como resultado? A veces, pues, nos vamos a dar cuenta hasta que lo corremos, ¿no? Digo correr, hoy en la mañana me preguntaron que por qué decía correr y yo les digo, bueno, porque en inglés se dice run, pero en realidad no sé de dónde viene, por qué corremos comandos, me pareció muy interesante la pregunta, pero no supe responder la cabalidad. No sé de dónde vendrá el verbo correr cuando implica que estamos ejecutando un comando. Y entonces, lo que vemos es que si yo le pongo esto, me va dando lo que se llama una secuencia entera, se va dividiendo de 1 en 1, ¿no? Entonces va 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Eso ya, digamos, eso no lo hace la calculadora, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Veamos este siguiente, que es una secuencia, pero hoy ya no va a ser entera. Y nos va a servir para que ustedes vayan viendo la lógica de las funciones en R. Ya luego vamos a hablar un poquito más de las funciones. Las funciones en R, ustedes van a tener el nombre de la función. Siempre empiezan en paréntesis. Y estas cositas que van adentro se llaman argumentos. Así le llamamos, argumentos. Entonces, en la medida que nosotros vayamos conociendo más funciones, vamos a ver cuáles son los argumentos, ¿no? Es lo que siempre tenemos que aprender para usar algo, ¿no? Es como, pues, cada función va a tener sus argumentos, ¿no? Y vamos a ir aprendiendo funciones de poco a poco. No intenten aprendérselas de memoria, ¿no? O sea, no es así. No crean que yo ya me aprendí todas las funciones, sino que uno se las va aprendiendo por el mismo uso, ¿no? Yo no me las sé. O sea, yo hago mis scripts y, bueno, busco una función que me resuelva mi problema, ¿no? Y lo tengo ahí. Quizás en 2 años vuelvo a tener el mismo problema y digo, allá está el script, ¿no? Y no me la aprendí. Era cómo funcionaba esta cosa y entonces reviso y sustituyo aquí, ¿no? De lo que yo tenía, ¿no? Entonces, no intenten aprenderse todo de un solo. No piensen además de que no nos equivocamos, los que trabajamos con paquetes estadísticos, todo el tiempo nos equivocamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los argumentos de esta función? Se los voy a contar porque yo sé cómo funciona esta función, valga la redundancia. Le vamos a dar el inicio, le vamos a dar el final. Yo quiero que empiece en 1, que termine en 10,
y que vaya aumentando de 0.5 en 0.5, ¿no? Entonces yo lo corro, ay, ¿cómo lo selecciono? Yo lo corro y ahí está mi resultado, ¿no? Si ustedes ven, aquí tengo, me va poniendo, si ustedes ven, aquí me pone el número del primer elemento, y entonces como para que yo sepa, este 7,5 es el elemento 14. Entonces, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Me da 19 elementos de resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que me hizo esta función. Otra función que es muy, 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 muy importante es la función para hacer conjuntos, ¿no? Que es esta C chiquitita, que nos sirve normalmente para declarar lo que llamamos vectores, que ya vamos a hablar con eso. ¿Sí, Celeste? Sí. Con respecto a la secuencia de 1,10,05, que es una secuencia con incrementos diferentes a 1. Entonces, el 1 es donde empieza, por así ponerlo, el 10 es donde termina y el 0.05 son los incrementos. Esa es la lógica, es que eso no lo es el entendí. delta, sí, sí, así es, justo como... Ok. Ok, está bien, gracias. Confíen en su intuición. Al final esto lo escribió un humano igual que ustedes, ¿no? Entonces, vamos a ver esta función de C que nos genera vectores. Vectores son como pequeñas listitas, conjuntos de cosas, de elementos, y entonces para que R entienda que es un conjunto, le vamos a poner este valor de C, ¿no? Y entonces aquí de argumentos van a ir todos los elementos. Y en este caso, todos los elementos son de tipo carácter, ¿sí? ¿Qué es un carácter? Es toda cosa que no es un número, ¿sí? Letras, caracteres especiales, le decimos, por ejemplo, a los acentos, a todas esas, a los símbolos. Entonces, esto sería lo que conocemos como un vector de caracteres. Si yo lo imprimo, simplemente me da el listado. Lo único que hizo fue cambiarme las comillas, y ahí es un poquito para decirles que no importa el tipo de comillas que ustedes pongan, si es simple o de 2, R la va a leer igual, incluso las pueden combinar. Veamos la siguiente, ¿no? Antes de irnos. Ahí es importante con los vectores que ustedes ahorita pueden pensar así como, ¿qué onda, no? Esto es muy abstracto, ¿no? ¿Esto qué? ¿Cómo se hace? Y van a ver que después cuando hagamos gráficos, cuando hagamos tablas, de repente llamamos, o sea, en la función que estemos ejecutando, llamamos a una lista de vectores, ya sea de etiquetas, de valores, y van a ver que vamos a ir usando esa función de ese, la vamos a ir usando ya después cuando hagamos nuestras tablas, nuestros gráficos, para que no se queden así como, ¿y esto qué? O sea, ¿por qué un vector, no? ¿Por qué tengo que aprender sobre vectores? Y eso. Exacto. Entonces, en realidad también lo que hicimos con la secuencia inicial, de ponerle la secuencia entera, lo que nos da como resultado también lo podemos considerar como un vector, en este caso un vector entero, porque los números son enteros, no son decimales, ¿no? Entonces, esto también se considera como un vector entero, ¿no? También una de las cosas y de los valores más importantes que tiene R y que lo diferencia de otros paquetes es el valor lógico, ¿no? El valor lógico es que yo le puedo preguntar cosas a R y él me va a decir si es cierto o si es falso, ¿no? Sí o no. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a preguntar, a ver, R, ¿40 es realmente menor que 80? ¿No? Digamos, esto es como muy caricaturesco, le vamos a preguntar cosas más interesantes que nos interesen de nuestra base de datos, no esto, ¿no? Y nos dice, sí, 40 es menor que 80. Entonces, este resultado, true, es un valor lógico, ¿no? Que es muy característico de R, que no existen en otros paquetes estadísticos. También yo le puedo preguntar, por ejemplo, si 2 más 2 es igual a 5, ¿no? Como en la canción de Radio. Ahí está, y me dice que no, que es falso, no es poético R, ¿no? Es muy cuadrado, ¿no? Y entonces ahí me da falso. Voy a poder también abreviar. R no es muy de abreviaciones,
pero sí puedo abreviar true con la T. Incluso yo le puedo preguntar eso. Le digo, a ver, ¿es cierto, R, que puedo abreviar true con la T? Y si ustedes lo corren, van a ver que me dice que sí. Incluso, seguramente, si lo están haciendo en sus pantallas, pueden ver que estos valores, que los números tienen un azul un poco más oscuro que estos valores lógicos que tienen como un celestito más clarito, ¿no? O sea que en el script también vamos viendo, por ejemplo, que las cosas que son como de carácter y los comentarios van en verdecito. Bueno, ya después otro día le vamos a cambiar a los colorcitos que nos gusten, pero sí nos va poniendo de diferentes colores según el tipo de valor que estamos haciendo, ¿no? Y, ay, perdón. Y entonces nos vamos a quedar acá, voy a hacer un receso de 10 minutitos, volvemos 6:15, voy a poner en pausa la grabación para que podamos oír musiquita, porque si no nos demanda el YouTube, ¿no? Cuando subo el video.
Ahí está. Entonces, vamos a continuar. Hoy ya vamos a declarar objetos. Si ustedes se fijan en su RStudio Cloud, aquí en la parte de ambiente está vacío. O sea, hemos estado preguntándole cosas, pero no hemos guardado nada. No tenemos ningún objeto, ¿no? Los objetos se van a ver acá en esta ventanita aquí, que ahorita incluso nos dice, el ambiente está vacío. Environment is empty, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Y entonces vamos a empezar a declarar objetos. ¿Cómo declaramos objetos? Con la flechita, ¿no? Declarar un objeto es que yo asigno un valor a un objeto que yo le voy a dar un nombre específico, ¿no? En este caso yo le voy a poner un nombre muy sencillo. Voy a poner aquí, que ya, voy a poner 4 para que Mariana diga objetos. Y entonces voy a declarar, ¿no? Declarar es esto, ¿no? Yo pongo de mi lado izquierdo el nombre del objeto que va a tener y del lado derecho de la flechita está el valor o los valores o alguna actividad que yo quiero que se guarde en ese objeto, ¿no? Entonces la flechita va para ahí. La podemos usar para el otro lado, pero no es muy recomendable. Es una cosa que hay un montón como de reglas de etiqueta, digamos, y de cosas naturales que se hacen. Entonces siempre ponemos la flechita para este lado, ¿no? Es mejor porque nos confunde menos, ¿no? Entonces siempre esa es como una forma de declarar un objeto. Entonces, y la flechita se escribe así con mayor que y el símbolo de menos. O sea, no es nada complicado, no es que ustedes saquen un símbolo de flechita, sino que es el menor que con el símbolo de menos, ¿no? Entonces, si yo lo corro, ustedes checan, o ya mi ambiente ya no está vacío, me dice que tengo un objeto X e incluso me dice el valor que tiene. Si yo quiero saber, pero si ustedes ven aquí en la consola, solo me aparece en azulito y como que no tengo como resultado, ¿no? Para yo ver realmente qué tiene un objeto, le doy aquí, run, ¿no? Y entonces ahí ya se ve lo que tiene el objeto, ¿no? Pero lo interesante es que yo voy a poder hacer operaciones con este objeto. Por ejemplo, ponerle, a ver, divídelo esto entre 12 y me dice, ah, bueno, X entre 12 es 2. O sea, yo puedo empezar a utilizar mi objeto. Incluso los objetos pueden ser argumentos dentro de nuestras funciones, ¿no? Eso es como una de las cosas también bien importantes que nosotros vamos a hacer de los objetos. Entonces, este es el objeto más simple porque solo tiene un valor, ¿no? ¿Qué más? Vamos a hablar de los objetos. Además de hacer operaciones con los objetos e imprimirlos, si yo vuelvo a declarar el valor de un objeto, pues pierdo el valor anterior, ¿no? Entonces yo acá estoy haciendo la misma operación y entonces estoy diciéndole, ya no quiero que tenga el valor de 24, sino que tenga el valor de true. Ahí está. Y entonces ya no es 24. Aquí no hay manera de darle control Z, ¿no? ¿Cuál es la única manera que X vuelva a tener el valor de 24? Es que yo lo vuelva a correr, ¿no? ¿Sí? Eso es bien importante. También es aconsejable que cuando crean objetos, le pongan nombres amigables, ¿no? No se aconseja que tengan números, puntos, sino, o sea, como que sea algo sencillo, parsimonioso, porque después eso ustedes lo van a estar manejando, ¿no? Van a decir, bueno, me traigo mi X para acá y lo voy a meter acá y así. Entonces, eso también que es más, tomen en cuenta. No deja que, por ejemplo, si yo quisiera que empezara con un 1, ustedes ven, ya me lo marca como error. Y si lo quiero correr, me dice jamás, ¿no? A ver, dice Yatsil, a los objetos se les puede asignar el valor de una variable, por ejemplo, que X sea la variable edad. Ya vamos a ver, además, claro que podríamos asignar la variable edad, pero lo que vamos a ver es que acá la lógica es que nosotros vamos a importar nuestra base de datos como un objeto y luego vamos a entrar a ese objeto
Y ahí vamos a poder declarar cosas también adentro de los objetos, ¿no? Y entonces vamos a poder declarar variables también de esa manera, ¿no? Ahorita estamos con el objeto más sencillo. Nosotros vamos a trabajar con puros objetos complicados, ¿no es cierto? No, con objetos de tipo data frame, ¿no? También un gráfico puede ser un objeto. Un gráfico puede ser un objeto, podemos tener objetos de tipo lista, que son conjuntos de objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay objetos súper complejos, ¿no? Por ejemplo, a veces los resultados de un modelo estadístico es una lista que puede tener una basecita de datos, un grafiquito, un no sé qué, y todo eso va dentro de un solo objeto. O sea, vamos a ir teniendo y vamos a ir conociendo diferentes objetos. Ahorita estamos con los más sencillitos, ¿no? Entonces, acá vamos a declarar, ya vamos aumentando el nivel de dificultad y ya no vamos a tener un solo valor, sino que vamos a ponerle 3 valores, de 2, 4 y 6, y si ustedes ven, usamos esta función de C para decirle que estamos haciendo esa lista, ¿no? Entonces voy a hacer que va a ser un objeto de tipo numérico que se llama Y, ¿no? Esto es un vector. Y es un vector numérico. Si ustedes ven acá en su objeto, que aquí en su ambiente, pues el RStudio es bien chismoso y me dice, bueno, usted tiene aquí un objeto que se llama Y, es de número, tiene 3 elementos e incluso me los muestra. Me va a enseñar hasta donde pueda, ¿no? Porque en objetos muy grandes como una base de datos, pues no pueden ponerla toda, ¿no? Pero sí nos da una idea aquí de lo que tenemos en nuestro ambiente, ¿no? Ese sería un objeto numérico que además todos son enteros, ¿no? Veamos hoy, ya no quiero esto, sino que voy a hacer un vector de carácter, ¿no? Que vamos hoy voy a reescribir el valor de este objeto, y le voy a poner que hoy tenga los valores de primaria y secundaria. Yo sé que esto ahorita dice como raro, yo ya quiero ver la base de datos, pero ustedes tienen que acostumbrarse un poquito, porque esta es la parte más dura, ¿no? Los primeros 2 días, las primeras 2 sesiones, es la parte más dura porque ustedes están acostumbrando a esta ventanería, a tener un montón de cositas abiertas, a que me salen cosas rojas. Entonces, es normal que se sientan así como un poco, como overwhelmed, ¿cómo se dice en español? Abrumados y abrumados. Abrumados, ¿no? Pero si ustedes ven también el video de la capsulita, la segunda capsulita que está ahí, que habla sobre R, ahí pongo un grafiquito como de cómo vamos, ¿no? De la curva de aprendizaje, ¿no? Y es bien inclinada. Pero una vez ya alcancemos así, vamos a agarrar envión y ustedes ya van a estar haciendo gráficos re bonitos y un montón de cosas y van a poder poner ahí en su CV que saben R y entonces los van a ver con cara de minita de oro, ¿no? Así de, este muchacho sabe R. Entonces, y sí, ¿no? Aquí está. Y si no, si también valoren también esta educación pública y gratuita, porque revisen cuánto cuesta el curso de R que ahorita van a dar en IPSA, ¿no? Entonces, yo nomás les digo, ¿no? Son bastante caros, ¿no? Entonces aquí tenemos... Yo tengo una duda. ¿Sí? Sobre Y, o sea, está como la X y la Y, o sea, la Y se mezcló como con lo que está arriba o es un nuevo valor. No, es un nuevo valor. Ustedes ven aquí en su ambiente, yo volví a declarar Y, ¿no? Sí, entonces solo va a haber una X y una Y. O sea, pueden haber el número de objetos que tú quieras. Yo aquí les puse nombres cortitos, pero en realidad les pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? O sea, yo aquí le puedo poner Yupi, ¿sí? Si vos declarás un objeto que ya tenía otro nombre, o sea, el mismo nombre anteriormente, se reescribe, digamos. Ajá. Lo que vale. La lógica. Ajá. Sí, porque y ya, eso no hay vuelta atrás, ¿no? sí, ya me quedó claro. Es que no entendía como por qué aparecía en la Y, o sea, como el mismo, si había cambiado. Pero ya, gracias. Sí. Entonces eso es como un poquito para que se vayan diciendo, es que si lo vuelven a declarar, borran lo que tienen antes, ¿no? Entonces, así como que, ¿qué pasó? Es que mira aquí en esta línea sobreescribiste el valor, ¿no? Así como de, ¿qué pasa? ¿No?
Y entonces, una de las cosas también fundamentales en R, que ahorita vamos a ver, es que le gustan mucho los corchetes, ¿no? Entonces, ustedes tengan a la mano ahí en su teclado cómo sacar el corchete, que es como una cosa que quizás no es normal, ¿no? Así como un corchete, ¿no? ¿Por qué quiero un corchete? ¿No? Entonces, ¿qué significa el corchete en R? Digamos que hoy que ya tenemos más elementos en nuestros objetos, ¿no? Que ya tenemos objetos, digamos, un poco más complejos, ¿no? Vamos a ver para qué sirve esto, ¿no? En realidad el corchete es como una ventanita hacia nuestro objeto. Entonces yo aquí le estoy diciendo, acá le estoy diciendo que me dé el segundo valor de Y. Entonces veamos qué pasa cuando corro esto. Me dice secundaria. El segundo elemento de Y es secundaria. Le podría pedir el 1 también, ¿no? ¿Sí? Entonces, el corchete sirve como para entrar, ¿no? Pero lo bueno también es que yo puedo, por ejemplo, el valor 3 no existe, ¿no? Me dice, no existe, NA, que es el valor de missing en R, se llama NA, ¿no? Y entonces, lo que hacemos acá es que este valor de missing no existe, ¿no? O sea, tenemos solo 2. Entonces, lo interesante es que yo también voy a poder declarar, usando la flechita, no solo declarar objetos, sino que también con la flechita voy a poder declarar cosas que están adentro de los objetos, ¿no? Entonces, yo puedo declarar hoy un nuevo elemento de, que creo que le puse preparatoria y más, ¿no? Aquí está. Puedo declarar un nuevo elemento de este objeto Y que tenía 2 valores de carácter. Entonces, yo le puedo poner, ahí, aquí se me pegó las 2 cosas. Entonces, yo puedo declarar un tercer elemento para Y que sea preparatoria y más, ¿no? Y entonces acá lo declaro y si ustedes ven acá ya me dice que tiene 3 elementos, ¿no? Y si hago esto un poquito para acá, ustedes van a ver que aquí, bueno, no se alcanza a ver, pero ahí me dice puntito, significa que hay más, ¿no? Entonces, eso es bien útil para que ustedes vean que la flechita, o sea, declaramos objetos, pero también vamos a poder declarar cosas dentro de los objetos, ¿no? ¿Qué más vamos a poder hacer? Bueno, como yo les decía, pues, o sea, no todos los objetos se tienen que llamar X, Y. Ustedes le pueden poner el nombre y pueden ser nombres más largos. No recomendamos nombres muy largos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este es un vector entero. Si ustedes ven aquí dice int, porque es entero, que tiene 2 elementos y me da los valores, ¿sí? Con la misma flechita, entonces, yo voy a poder también declarar también atributos y cosas y elementos y que yo le quiero poner a los objetos. En este caso, yo voy a querer nombrar los valores de esos elementos, ¿no? Entonces, como soy medio contreras, ¿no? Y yo sé que varias de acá son igual que yo, ¿no? Entonces, al 1 le voy a poner femenino y al 2 masculino, porque no me gusta eso de que siempre el 1 sean los hombres y los 2 las mujeres, ¿no? Entonces aquí le di la vuelta, ¿no? Y entonces, acá con esta flechita, yo le estoy declarando los nombres. Names es una función, ¿no? Primero veamos esto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Hagamos una pequeña disección de lo que estoy haciendo, ¿no? Primero, esto es un objeto, ¿sí? Y le estoy aplicando una función que se llama nombres, ¿sí? Si ustedes ahorita no declaran nada, por ejemplo, si solo lo ponen así, names, si lo corren, dice que es nulo. ¿Por qué? Porque no hay nombres en ese objeto. Entonces, yo puedo declarar unos nombres y le puedo cambiar también después los nombres declarando. Entonces, yo le estoy diciendo que nombre a los elementos de ese objeto sexo como femenino y masculino. Esto va a ser útil sobre todo cuando hacemos con las bases de datos y queramos ponerle nombres a las columnas, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Femenino y masculino. Entonces, si hoy imprimo esto, ustedes van a ver que ya no solo tiene el valor de 1 y 2, sino que me da femenino y masculino, ¿no? Pero para que ustedes vean lo poderosa que es esta flechita, ¿no? Declaro objetos, declaro cosas dentro de los objetos y puedo declarar también algunos atributos dentro de los objetos.
¿Se puede borrar algo de la consola? Se puede borrar todo. Creo que es Control Shift M, Control La Shift, escobita. o con la escobita aquí. Si no, creo que es Control, si se ponen aquí en la consola, es Control L o Control Shift L. No. Control L. Bueno, aquí no funcionan todos los atajos en la versión web, porque como que se cruza con las cosas que uno hace en la... y aquí está. Si no, la escobita y se borró la consola. Pero la historia, no, pero podríamos regresar a la historia si ustedes quisieran ver algo de lo que hicimos, ¿no? Entonces ahí sí, también se puede borrar. La escobita es para hacer nuestro maricondo de nuestro espacio de trabajo, ¿no? Ahí está. Y entonces también, por ejemplo, cuando nosotros podemos pedirle que nos imprima el segundo elemento de nuestro vector que se llama sex y aparece también con nombre, ¿no? Estos son como para que ustedes vayan viendo que la flechita, vamos a declarar objetos, vamos a declarar cosas adentro de los objetos y vamos a declarar a veces propiedades o ponerle cosas a nuestros objetos, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio de matrices, no tanto porque nosotros vayamos a hacer álgebra matricial ni nada, sino que para que ustedes vayan como pensando en la estructura de filas y columnas y también para que veamos una función un poco más compleja donde los atributos tienen nombre, ¿no? Entonces, vamos a declarar en un objeto una matriz. Entonces, ustedes ven, y para que además vean que no, para llenar un objeto, no necesariamente yo tengo que decirle, el objeto va a tener exactamente estos elementos, sino que puedo hacer funciones y cosas, o puedo importar datos y cosas que se guarden en el objeto, ¿no? Entonces, aquí en las matrices, vemos que está la función matriz, ¿no? Y si ustedes ven, esta función matriz tiene varios argumentos, pero hoy los argumentos tienen como nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en nRow, yo le tengo que dar el número de filas. Si ustedes se fijan, aquí usa un solo igual. No sé si ustedes se dieron cuenta que cuando hice aquí esto arribita, cuando ponía 2 más 2 es igual a 5, ¿no? Entonces, vamos a usar doble igual cuando estamos haciendo filtros y cuando estamos verificando condiciones de igualdad, ¿no? Cuando yo estoy declarando dentro de los argumentos, solo voy a ocupar un igual, ¿no? Entonces yo aquí le estoy diciendo, bueno, mira, hazme una matriz y yo le digo el número de filas, nRow, ¿no? Esto es porque yo ya medio revisé cómo funciona la función de matriz, ¿no? El número de columnas es 3, ¿no? Y además yo aquí le estoy dando los valores, que es del 1 al 6. Ustedes ya saben que esto es una secuencia entera que va del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hay aquí una opción que dice by row y le ponemos true. Vamos a ver qué hace, ¿no? Entonces, primero vamos a ver que si yo declaro esto, pues aparentemente no hace nada porque declaré un objeto M que tiene ese resultado. Y si ustedes ven acá, primero ya tiene como otra característica, la M, ¿no? Me aparece en data, ¿no? ¿Ya lo vieron? Ya, estos eran valores y esto son datos, ¿no? Entonces, ustedes le dan aquí clic, ustedes ven aquí se ve como un Excelito, ¿no? Ahí una tablita, ¿no? Nosotros podemos ver ese objeto, ¿no? Y esa tablita no nos aparece acá porque no son tablitas, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver nuestra matriz, ¿no? Entonces ya esto ya se va apareciendo a una base de datos, ¿no? Incluso R nos pone así como variable 1, variable 2 y variable 3. Y entonces lo que vemos es que esos valores que iban del 1 al 6 los acomodó. Claro, me dio 2 filas y me dio 3 columnas como yo se lo pedí. Y cuando le puse by row igual a true, lo que hizo fue ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que empezó a llenar la primera fila y luego se pasó a la segunda, ¿no? También nosotros podemos imprimir esto para ver nuestra matriz en nuestra consola, ¿no? Y lo que ustedes ven acá, de nuevo, nuestros amigos los corchetes, ¿no?
Ahí están los corchetes, ¿no? Y la lógica en R es que las filas siempre van primero que las columnas. Por eso usted aquí para decir, esto es la fila 1, puso 1,0, ¿no? O sea, sin nada, vacío más bien. Y entonces ustedes se van a ir dando cuenta que en muchas ocasiones para R, ponerle nada es pedirle todo, ¿no? O sea, aquí, digamos, si yo quisiera ver el elemento 1 de mi matriz, por ejemplo, el elemento aquí ya tengo que poner como coordenadas, ¿no? ¿Sí? Ahí está. O sea, puedo, ya no es como cuando yo solo tenía un vector, porque hoy para decirle, imprímeme un elemento, pues le tengo que decir en qué fila y en qué columna está. Después va a ser más fácil esto. No se preocupen que vamos a volver a eso. Una de las cosas que es como interesante, que digamos que vamos haciendo es que, por ejemplo, cuando tenemos estas cosas de true y false, lo que podemos revisar es cuál es la diferencia, ¿no? O sea, quizás a veces no sabemos bien cómo funciona el argumento, entonces podemos probar y ver qué es lo que hace diferente, ¿no? Entonces aquí hacemos lo mismo, pero le estoy poniendo en lugar en el by row, en lugar de ponerle true, le estoy poniendo falso. Ahí está, y vamos a ver hoy qué hace. Hoy lo fue llenando por columna, ¿no? Entonces primero llenó la primera columna, luego la tercera y luego la segunda y luego la tercera, ¿no? Los objetos también van a tener atributos, ¿no? Uno de los atributos que ya pueden tener, digamos, va a depender también del tipo de objeto, lo vamos a ir aprendiendo poquito a poco. Las matrices y los data frames pueden tener dimensiones, que es esto que estamos hablando de las filas y columnas, ¿no? Y entonces yo le digo, dame las dimensiones del objeto M. Entonces ven cómo M es el argumento de esta función. Y me dice 2, 3. 2 filas y 3 columnas. Esas son las dimensiones de este objeto, ¿no? Y esas dimensiones son un atributo. Por eso nosotros podemos preguntar los atributos, que en este caso solo son las dimensiones. Luego vamos a ir viendo que los data frames tienen otros atributos y así sucesivamente vamos a ir viendo diferentes cosas, ¿no? De a poquito, ¿no? Vamos a ir todo de un solo. Y vamos a ver otra forma de hacer las matrices, ¿no? Primero para que ustedes vean cómo es esto de poder modificar las características de un objeto. Primero vamos a hacer un objeto que ya creo que quedó muy claro que podemos hacer esta secuencia entera que va del 1 al 6. Y vamos a declarar un objeto del tipo entero del 1 al 6. Si ustedes ven, incluso me lo puso aquí ya en valores. Y ahí está mi objeto que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ese objeto, si yo le pongo dimensiones de, por ejemplo, n, si yo lo corro, me dice que no tiene dimensiones, ¿no? Porque es planito, ¿no? Entonces, yo puedo cambiarle las dimensiones a ese objeto. Le puedo declarar, por ejemplo, que sea un objeto que tenga dimensiones 2, 3, ¿no? Y entonces cambio la naturaleza del objeto. Esto no lo vamos a hacer muy seguido, pero es un poquito un ejercicio para que ustedes vayan como viendo todo esto de la declaratoria, ¿no? Entonces, si ustedes ven, tenemos nuestra matriz N que se ve igualita a nuestra matriz M. ¿Y qué también es importante y por qué este ejemplo? Para que ustedes vean que por diferentes procesos podemos llegar a la misma respuesta, ¿no? De crear una matriz que incluya los números del 1 al 6, que tenga 2 filas y 3 columnas, ¿no? Entonces, es muy libre, ¿no? Digamos, cuando ustedes escriben código, cuando aprenden a programar un poquito, se van a dar cuenta que hay también formas de programar que tienen que ver con la personalidad y con la estructura de pensamiento de la persona que está programando. Yo les estoy enseñando mi forma, pero ustedes pueden tener otras formas, ¿no? O pueden tomar clases después con algún otro profesor que tenga otras formas, ¿no? Entonces hay que ser flexibles de que varios caminos nos pueden llevar a la misma respuesta.
Y eso es completamente normal, ¿sí? Entonces, y en R es mucho más normal, porque como todo es libre, han habido miles de desarrollos en paralelo, ¿no? Y finalmente, ya para terminar la clase, vamos a empezar a también ver que podemos juntar objetos. O sea, nosotros vamos a poder, dentro de los objetos, armar nuevos objetos que incluyan a los objetos que ya tenemos. Entonces, vamos a hacer hoy matrices que provengan de juntar vectores, ¿no? Entonces, vamos a declarar dos vectores también numéricos enteros. El vector XX, que va a ir de 10 a 12, que tiene 3 elementos, ¿no? 10, 11 y 12. El vector YY, que sea 14, 15 y 16. Y lo vamos a declarar, ¿no? Voy a tener aquí mi objeto, ¿no? Mis dos objetos nuevos, XX y YY, ¿sí? Ahí están mis dos objetos. Hay un comando que es muy útil, que se llama cbind. El bind es de juntar, y la C viene de columna, ¿no? Entonces, yo puedo juntar esos objetos, pero le estoy diciendo que cada uno de los objetos va a ser una columna, ¿no? Y entonces, eso ya se ve como una matriz, ¿no? ¿Sí? Ahí está mi matriz en mi consola, donde veo claramente que una columna es XX y otra columna es YY, ¿no? Muy parecido es el siguiente comando que nosotros tenemos que se llama rbind, ¿no? Si ustedes saben, en inglés, el row son filas, ¿no? Igual podríamos decir que en español es renglón, ¿no? ¿Sí? Entonces hoy lo junto, pero si ustedes ven, cada vector es una columna. Si ustedes ven, esto lo vi solamente en la pantalla, pero realmente no está aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo guardé como un objeto. Uno de los errores más comunes es que ustedes hacen las operaciones y no las guardan como objeto. Y dicen, ¿y qué se hizo si yo ya lo había hecho? Pues es que mira, nunca lo declaraste como un objeto. Entonces vamos a declarar un objeto que se llama mi matrix, ¿no? Que sea igual a alguno de estos, ¿no? Para que se guarde la información, ¿no? Y ahí lo tenemos, y hoy sí está mi objeto de matriz, tal como yo lo pegué. Esto va a ser muy útil, por ejemplo, cuando nosotros estemos juntando variables, ¿no? Digamos el cbind. Y el rbind es como cuando estamos agregando casos. A lo mejor ustedes tienen una base de datos que se hace varios años consecutivos, ¿no? Entonces, las bases son iguales y ustedes solo quieren ir añadiendo los casos de cada año, ¿no? Entonces pueden ir haciendo un rbind, ¿no? Así. Entonces van agregando, pensemos esto, agrega casos y esto agrega variables, ¿no? Voy a lanzar la votación para saber si todo quedó claro antes de irnos. Si encuentro yo en algún lado de por acá mi ventana del Zoom, ¿dónde está eso? ¿Quieres que la haga, la votación? Ah, bueno, yo no la puedo hacer. Creo que no. A ver, aquí está Zoom. Que en algún lado guardé, así como que dije, es que esto me hace mucho relajo. Y entonces, así como, no. Ah, Con respecto a las matrices, yo creo que es muy útil que se lo imaginen tal y como en el Excel, ¿no? O sea, que tenemos nuestras filas y nuestras columnas. Y ya luego cuando trabajemos con las bases de datos, van a ver que en R se llama data frame. Eso viene al final de esta práctica que vamos a seguir haciendo, ¿no? Ahí la diferencia entre un data frame y una matriz es que en la matriz nosotros tenemos
ya sea, o sea, nosotros podríamos hacer una matriz de solo caracteres, por ejemplo, o sea, solo, por ejemplo, hacer una matriz de primaria y secundaria, hombre-mujer, o solo de valores. Y el data frame lo que nos va a permitir es Ya lo logré. combinar las dos, las caracteres y los números. Entonces eso también es importante. Ya les tiene que haber salido la votación. Ahí está. Entonces con eso terminamos hoy, ¿no? Porque ya empezar como el otro bloquecito no nos va a dar tiempo porque ya casi son las 7, ¿no? Entonces, pues si nadie tiene ninguna duda o ningún otro comentario, pues con esto terminamos la sesión de hoy. ¿Veo algo en el chat? Jair tiene una pregunta. Sí, dinos, Jair. Creo que tiene mala conexión. Sí. Hay un grupo de WhatsApp, sí. Tenemos un grupo de WhatsApp. Por favor, alguien pásele por ahí la liga. Te recomiendo bastante, Yair, que veas la primera sesión que está en el Edpuzzle, en el Classroom, ¿no? Porque ahí habla como todo el funcionamiento de la clase, ¿no? Entonces, ahí tenemos como todo, cómo nos vamos a comunicar, porque tenemos muchas plataformas, para qué sirve algo. No, Yatsil, no se borra. Incluso cuando ustedes vuelvan a entrar, se va a ver exactamente tal y como lo dejaron. Entonces, no se preocupen, ese también es una de las ventajas del RStudio Cloud, de que, digamos, es menos probable que pasen cosas así como, profesora, borre todo, ¿no? Entonces, lo vamos a ir verificando, ¿no? ¿Qué más? Jair, sí, revisa todo eso. Dice, si no me volvió a pedir que guardara, probablemente es porque ya no cambiaste nada. Si ustedes ven, este cosito del disquete se activa cuando hay cambios nuevos, mientras ahorita ya no, como ya está guardado en unos últimos cambios, pues no me deja, aunque yo quiera, pues no. Entonces, si ahí no pasa nada, ya en la próxima clase lo que vamos a hacer es hablar un poquito más del ambiente, vamos a guardar el ambiente, vamos a borrar el ambiente, vamos a jugar con nuestro ambiente un poquito más, ¿no? Para que no le tengan miedo a su ambiente, ¿no? Bueno, si no hay más dudas, entonces terminamos la sesión. Perfecto. Chao. Acuérdense de poner musiquita, yo lo pongo en aleatorio, así que quién sabe cómo escoge Spotify, ¿no? Ahí está, y nos vemos entonces el martes. Gracias, nos vemos. Bye. Gracias. Gracias. Estuvo bien padre, muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Bye. Gracias, chao. Gracias, hasta luego.